Se ha dicho muchísimo en el mundo de la geoestrategia, en el mundo de la guerra, incluso en el mundo bélico. Se ha hablado muchísimo y se viene hablando los últimos meses y casi años de los drones, de sus diferentes usos, de la confusión posible con objetos volantes no identificados, eso que llamaríamos ovnis, y efectivamente si el testigo no identifica lo que es, pues es eso, un ovni. Y esto es lo que le pasó, como ya habéis escuchado, a nuestro amigo José Luis. Para aclarar todo esto tenemos un experto en drones, como es Adrián López, de la empresa RTF Drones Enterprise. Adrián, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, buenos días. Bueno, un placer que estés con nosotros porque queremos que nos aclares muchas dudas. Nuestro amigo en común es José Luis y por eso estamos hoy hablando. ¿Qué te parece lo que te contaba por la zona, por la ubicación, este tipo de luces, su comportamiento? Tú lo puedes comprender mejor siendo alguien que sabe más que nosotros, más que yo seguro, sobre drones. Bueno, por lo que hemos estado hablando, la verdad que fue algo curioso, pero yo me decantaría que podría ser algún tipo de aeronave de este tipo, ya que a día de hoy, sobre todo, los podemos ver en cualquier sitio y en cualquier ámbito. Y justo por lo que nos comentaba de cómo actuaban esas luces o esos equipos que él había visto, pues por maniobras, la zona, incluso me decantó a que fuera algún tipo de drones más que otra cosa. Obviamente, al final cualquier objeto que vuela que no identificamos, como bien decías, Claro. es un ovni, lógicamente. Por la zona donde lo vio él, se están realizando pruebas, se pueden estar realizando pruebas en el ámbito militar. Sí, de hecho estamos muy cerquita de la base aérea de Torrejón y justo en esa zona donde lo vio hay una empresa armamentística que tiene dos sedes. De hecho, digamos que una tiene en la zona del Gurugú y la otra tiene en Alcalá de Henares. Y siendo las horas que son, pues es un raro ver un dron no a esas horas, pero sí que por el comportamiento y viendo un poco la zona en la que es y sabiendo a qué se dedica esta empresa que está allí, que no quiere decir que haya sido la empresa, lógicamente, Claro, claro, no, no. pero Es sí una que, posibilidad. claro, es una posibilidad, es una empresa armamentística que está a la vanguardia de la tecnología y a día de hoy, como los drones los tenemos en todos los ámbitos, incluso sobre todo ya en tema militar, cada vez muchísimo más, los drones pequeños, pues no descarto que pudiera ser algún tipo de prueba que estuvieran haciendo por allí y se viera. No sé si estás muy al tanto de todas las noticias que tocan a tu sector, aunque sea de refilón, como estábamos hablando hace un momento, en el sentido de que hay noticias, hay novedades en diferentes lugares del mundo, incluso en aeropuertos, donde, bueno, se habla en el lenguaje nuestro de ovnis o UAPs, que en inglés sería eh, fenómenos aéreos no identificados, que sobrevuelan, como digo, bases militares o aeropuertos sin conocimiento de los que están en dicha base militar o dicho aeropuerto, que lo ven como algo extraño. Esto puede ocurrir con la tecnología actual, que un dron tan fácilmente, entre comillas, sobrevuele un aeropuerto sin permiso o una base militar. A ver, es posible que un dron pueda interferir lo que es en el espacio aéreo de una base aérea o de un aeropuerto sin que lo puedan detectar. El tema es que a día de hoy ya cada vez más y en aeropuertos como Barajas, base aérea de Torrejón y este tipo de sitios cuentan con medios para poder detectar este tipo de equipos e incluso para poder parar los drones cuando se están acercando demasiado o están invadiendo el espacio aéreo. La posibilidad de que pueda interferir un dron en el espacio aéreo sí que la hay, pero también cabe la posibilidad de que lo frenen. ¿Vale? Entonces, es un riesgo que tienen los aeropuertos, es la conciencia que tenemos que tener todos los profesionales en este sector de lo que estamos haciendo, que para poder volar en esas zonas que son muy peligrosas, pues requiere cierta coordinación con el gestor del espacio aéreo, con la propia infraestructura del aeropuerto o del aeródromo, para evitar posibles males mayores o posibles problemas. Claro, Ellos aquí tienen que saber estaríamos. en todo momento que estamos ahí. Exacto. Estaríamos hablando de una tecnología de espionaje, en este caso, ya que la base lo identifica como algo que no es nuestro, pero que les está sobrevolando o está en las inmediaciones.
Y se habla de drones porque no se sabe muy bien cómo llamarlo en cuanto a que son vehículos que vuelan y que no son tripulados, pero no está muy claro qué puede ser. Y te voy a comentar algunas maniobras o cosas que se cuentan sobre ellos para que tú nos digas si esto es posible desde el punto de vista de la tecnología de los drones humanos, vamos a decir hoy en día, o no. Por ejemplo, se habla de comportamientos anómalos en esos vehículos, como el hecho de que pueda adquirir grandes velocidades, de repente frenar en seco, descender, hacer una especie de ángulo recto y de repente otra vez coger velocidad. Esto, por ejemplo, lo pueden hacer los drones hoy en día. Sí, de hecho, uno de los drones más conocidos, y muchos los habréis visto, los drones de carreras, ¿vale? O los drones FPV, que se pilotan con unas gafas, son drones que pueden llegar a alcanzar velocidades 100, 200, incluso 300 kilómetros por hora en cuestión de un segundo, 2 segundos, como mucho. Son drones muy maniobrables, que tienen una velocidad de respuesta muy grande y tanto aceleran como frenan en seco y muy rápido, como te comentaba. En cuestión de un segundo pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora. Uh-huh. ¿Y a qué altitudes se suelen mover los drones? ¿Compiten a veces con aeronaves? No creo que lleguen tan alto, ¿no? En principio. A ver, la normativa que a nosotros nos rige ahora mismo, que es una normativa europea de la agencia EASA, en España Uh-huh. sería la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, nos limita el vuelo a 120 metros de altura. Cierto es que los drones pueden volar muchísimo más alto y con determinadas coordinaciones ya se han realizado vuelos en España a más altura, pero requiere, como decía, unas coordinaciones con infraestructura y unos permisos especiales. Pueden volar incluso a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros, dependiendo de la aeronave. No habría ningún problema. Vale, eso es interesante, saber lo que se puede, pero que está regulado para que no sea así, aunque como estamos hablando supuestamente de objetos que están fuera de las normativas, porque serían utilizados en el espionaje y en otros ámbitos que no se atañen a las normas, digamos, pues que como posibilidad sí pueden hacerlo. Otra cosa es que esté limitado por legislación. Eso por un lado. Luego también dicen, es que el tamaño de los objetos que hemos visto, como un coche, como un automóvil, no se circunscribe a los drones. Hombre, a los drones habituales no, pero ¿existen drones de ese tamaño hoy en día? A ver, normalmente el público está generalizando un dron de tamaño pequeño, De ¿vale? uso Que recreativo, ¿no? pueda ser. Digamos. Eso es. Hay drones muy profesionales, incluso de un costo elevado, que tienen un tamaño muy pequeño y que tienen una tecnología increíble en el interior, ¿no? Y que a día de hoy nosotros, por ejemplo, los utilizamos mucho. Drones grandes, tamaño coche, como me comentabas, los hay. Nosotros trabajamos con ellos, ¿vale? Son equipos pesados que pueden llegar a pesar incluso 100, 120, 150 kilos, ¿vale? Son muy grandes. Pero sí que es cierto que ese tamaño de dron, las maniobras que comentábamos anteriormente y esas Claro. velocidades de 100, 200 kilómetros por hora no son capaces a día de hoy de realizarlos en cuestión de un segundo. Un dron grande, al final estamos viendo que es un equipo muy pesado, tiene unas respuestas muy potentes, capaz de llevar mucha carga y de mover ese peso, pero el tiempo de respuesta y de aceleración es muchísimo más lenta que un equipo pequeño, por ejemplo, como los que comentaba antes también, de un equipo de carreras, ¿vale? Vale. Digamos que estamos comparando un camión como con un Fórmula 1. Claro. Para que nos entendamos, esa tecnología es un dron muy pequeñito, puede correr mucho, y uno grande está muy limitado por la masa y la potencia que tiene. ¿Existir? Claro que existen. ¿Está en el ámbito civil? También. Insisto, hay una regulación muy estricta que tenemos que cumplir todos, pero de cara al lado, digamos, que no quieren establecerse dentro de esa norma, puedes encontrar cualquier cosa. Vale. De hecho, hemos tenido casos por el estrecho que se han identificado aeronaves que no se sabían la procedencia y luego estábamos viendo que son drones de fabricación propia o exportados de China incluso para el movimiento de ciertas mercancías y al final lo identifican que son drones. Pues lo que te comentaba es eso, que en noviembre del año pasado, en algunas bases, en este caso, según estoy leyendo, en Reino Unido,
se activaron unos sistemas que por lo visto los hay, antidrones. Es decir, primero identifican y luego me imagino, no sé si existe una tecnología para tirarlos, digamos, para que se caigan. Que esto lo tiene la policía también, ¿no? Por lo visto. Hay sistemas que son capaces de detectar este tipo de intrusiones o, digamos, de controlar un espacio aéreo en el que hay actividad con drones, con aeronaves no tripuladas. Y luego cabe la posibilidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad o los militares, también en este caso, aparte de detectarlo, puedan lo que es inhibir con ciertos equipos Ajá. que solamente tienen ellos, que lo que hacen es meter ruido en la frecuencia en la que trabaja el dron y el dron se paraliza. Vale. Aquí jugamos con diferentes tecnologías, tenemos un abanico muy grande en el cual tenemos la posibilidad de lo que es parar la aeronave, cortar ciertas funciones de la aeronave y esperar a que descienda en donde la hemos paralizado, que vuelva a su punto de origen, o podemos hacer lo que es una cosa que se llama el spoofing, que lo que haríamos es quitarle el control al piloto y Ajá. obtener nosotros el control de esa aeronave y pilotarla como nosotros veamos, ¿no? Y luego hay otros sistemas mucho más avanzados, sobre todo en tema militar, que lo que hacen es, aunque parece ciencia ficción, con rayos láser y demás, lo que es neutralizar lo que es el dron, lo funde y lo que hace el dron es caer donde está exactamente. Vale. Leo uno que se llama Ninja, un sistema antidrones que utiliza el ejército británico precisamente y para proteger sus bases aéreas. Bueno, pues inhibidores. Bien, como sabemos, siempre los militares van un paso por delante. En cuanto a tecnología, suelen ir un paso por delante que la parte civil. Y se estarán inventando cosas y probando que nos parecerían alucinantes y de ciencia ficción, como bien decías antes. ¿Qué autonomía, si nos ponemos en la vanguardia, qué autonomía puede tener un dron antes de que se le acabe la batería? ¿Y qué distancia entre el piloto y el cachivache, el invento? Pues te cuento y te hago una pequeña referencia a lo anterior, a los equipos, a la tecnología que los militares pensamos que están en vanguardia. Obviamente tenemos drones militares, como los podemos ver incluso en las películas, que esos ya llevan muchísimos años entre nosotros, pero hay mucha tecnología civil que ha llegado antes a lo civil que a lo militar. Ah, Y ya desde hace poquitos años los militares están adecuando esos drones civiles en el ámbito militar para sus operativos y sus labores. Referente al último que me has preguntado, la autonomía y la distancia, tenemos equipos que pueden llegar a tener autonomías de horas, ¿vale? Si son equipos muy grandes, pueden ser incluso híbridos que trabajen con motor de combustión y eléctricos que puedan llegar a tener 7 u 8 horas de autonomía. Por norma general, este tipo de aeronaves son bastante grandes, son tipo avión, pueden despegar en forma de vertical o como un avión convencional. Y los drones pequeñitos, los drones de carreras, por así decir, suelen tener autonomías muy limitadas, entre 5 y 10 minutos, más o menos, hay algunos un poquito más, y las distancias en las que podemos trabajar pueden llegar a ser bastantes kilómetros. Hay algunos equipos que pueden alcanzar ya según el fabricante, salen de fábrica, ¿vale? Los 10, 15, 20, 25 kilómetros. Luego, con algunas modificaciones o equipos muy profesionales, sobre todo ya más para el ámbito militar o policial, podemos llegar a tener drones incluso que superen los 100, 150 kilómetros. Todo esto, insisto, lógicamente que en el ámbito civil y tanto en el ámbito militar requiere mucha serie de documentación y permisos, ¿no? Pero que sí. existir existe. Existe, porque es que lo que resaltaban los militares que vieron esos drones fue, uno, que parecieron evitar no sé si tirarían algún tipo de láser o algún tipo de cañón de algún tipo de onda que hace lo que decías, lo del ruido es decir, evadieron las intercepciones que desde tierra le lanzaron a esos drones que vieron, como digo, en noviembre de 2024 en esas bases, y dos, que permanecieron largos periodos de tiempo. Pero claro, si me acabas de decir que los hay que pueden aguantar hasta 6 horas en el aire, pues eso no es imposible. Y lo de evadir las intercepciones, pues imagino que también se podrá trampear de alguna forma, ¿no? Sí, de hecho es un poco redundante lo que te voy a decir, pero hay sistemas antidrones, ¿vale? Para, obviamente, evitar, ¿no? ese acceso no autorizado o el control de esas aeronaves. Pero es que ya hay drones, ¿vale? Que llevan un sistema
antidrones. Claro. Entonces, tú en tierra puedes tener un equipo que va a meter ruido en esa señal, va a inhibir, ¿no? unos canales de unas frecuencias, pero el propio equipo lleva un equipo que contrarresta ese uso de tecnología que tienes en tierra. Pero al final todo esto no es accesible para todo el mundo, es tecnología muy, muy, muy costosa, ¿vale? Entonces, digamos que esto no lo puede hacer cualquiera en su casa, ¿vale? Al final tiene unos costes muy, muy elevados. De las noticias que comentaban, acabo de recordar que hay varios avistamientos, pero no solamente de drones que vuelan. Hemos visto, digamos, tecnología terrestre también con unas bolas que salieron en un aeropuerto una vez Sí. y demás. Entonces, si pones a investigar, al final, ¿vale? Siempre vas En a el poder aeropuerto de encontrar. Manchester fue. Sí, correcto. Una Puedes esfera. encontrar algún tipo de tecnología, ¿no? En China, si no recuerdo mal, ahora se están utilizando como unos prototipos que son como una especie de bolas con rueda, por así decir, que patrulla junto con la policía de allí, ¿vale? Son capaces de identificar personas, utilizan mucho la inteligencia artificial, que ahora está bastante de moda y se desarrolla a unos niveles increíbles y súper rápido. Y eso ya lo podemos ver. Tenemos que tener en cuenta que un dron no solamente es un equipo aéreo. Tenemos drones terrestres y drones subacuáticos, por ejemplo. Vale. También. Pero no se hibrida la tecnología. O sea, es decir, si va por el agua, va por el agua y no vuela. Si va por la tierra, va por la tierra y no se eleva. O se pueden mezclar esas tecnologías. Se pueden mezclar. De hecho, hay equipos, incluso hay equipos militares también, que son vehículos terrestres que llevan 6 ruedas, que a su vez pueden desplegar lo que son unos brazos con unas hélices y volar para moverse de un punto a otro. Tenemos equipos que vuelan y son subacuáticos al mismo tiempo. Y luego tenemos equipos que son subacuáticos y que son terrestres, o sea, son anfibios. Podemos tener Así, incluso me los tres interesa conceptos mucho, en ¿eh? un. Adrián, me interesa mucho porque otro tipo, y tú bien sabes, veo que manejas del tema también medio de los ovnis y todo eso, aunque no sea tu materia concreta, pero como son cosas que vuelan y raras, pues imagino que de alguna forma te interesa. Es Sí, que algunos portaaviones han dicho ver objetos. Que luego vamos a hablar de qué tipo de luces o qué tipo de brillos puede tener un dron, porque esto es interesante, ya que el caso que nos contaba José Luis también tenía que ver con luces. O sea, aparte de que estaban ahí flotando, él dijo, no son aviones, no son helicópteros. Bueno, que lo que dicen algunos, bueno, pues desde portaaviones, desde buques, es que lo que ven es una luz o un objeto, en fin, que sale del agua y se pone a elevarse. Esa tecnología, no sé si en pruebas o ya está en uso, pero existe. sí, sí, sí. De hecho, como te comentaba, hay drones que normalmente su actividad principal es volar, pero puede llegar a sumergirse y estar un tiempo bajo el agua o viceversa. Existir existe. Ahora, qué tipo, qué fabricante, ya sería investigar un poco qué modelos hay en el mercado, ¿no? Pero existir existe. En tema militar, sobre todo, siempre hemos tenido la experiencia o hemos sido conocedores de que hay muchos proyectos militares y siempre se suele ver algo raro. Los drones pueden tener formas que no conocemos, pues, los aviones convencionales a los aviones militares y a los proyectos que hay militares muchas veces suelen tener formas que no pensamos que eso pueda volar, ¿vale? Claro. Entonces, llevo muchos años con el tema de las aeronaves no tripuladas y he visto formas de todo tipo, cosas que crees que eso no va a volar y vuela. Y es lo que te digo, que al final pues se puede unificar los tres escenarios, tierra, mar y aire, en un solo equipo. Vale. Es que eso me ha sorprendido mucho porque, o sea, y supongo que el gran público desconocerá esta información. No hace mucho, o sea, a lo mejor hace 10 años, esto era un poco una utopía de ver un objeto que puede ir perfectamente por debajo del agua, de repente salir y salir volando. Esto, por eso, yo que sé, en los años 80, que también se han visto este tipo de cosas volando por ahí, pues para muchos era un shock encontrarse con un objeto que hiciera eso y el mero hecho de que está haciendo eso ya lo convertía en un ovni y luego ya dando un salto que no hay que dar en una nave extraterrestre, que esto ya es mucho decir. Bueno,
Es lógico también pensar, vamos a ponernos en el momento de la imaginación. Esto que te voy a preguntar es muy raro, pero en la imaginación, si una nave de otro planeta se acercara a nuestro planeta, sería lógico que tuviera sus propios drones, por así decirlo, que mandara estos vehículos no tripulados a cotillear un poco, por así decirlo, ¿o no? Bueno, militarmente, a ver, no vas a mandar lo que es. Claro. Vamos a comentar, ¿no? Vamos a poner un símil. Tú no vas a mandar al portaaviones directamente a identificar o a rastrear una zona. Vas a mandar, pues, unos buques más pequeños, unas lanchas. Vas a mandar algo siempre pequeño de avanzadilla para que te dé esa información, ¿no? Para que haga un pequeño reconocimiento. Entendemos que, obviamente, si el día de mañana o no, o ya nos ha llegado, hemos tenido alguna visita de este tipo, lo lógico sería que, obviamente, primero vinieran pequeñas aeronaves o pequeños drones extraterrestres a hacer un reconocimiento. No te mandarían lo que es la nave principal o la nave nodriza a hacerlo. Sí, sí, hablamos en un lenguaje de ciencia ficción, pero que, oye, quién sabe, ¿no? Es un supuesto que tiene sentido que La ciencia ficción, en algunos casos, se ha quedado atrás, junto Sí, con la no, bueno. realidad. Y se ha quedado como en algo como muy inocente, digamos. Sí, Las novelas de un mundo feliz o todas estas que hay de distopías de la realidad ya se han quedado como en una cosa muy, muy de niños pequeños. Bueno, vamos a terminar. ¿Qué futuro le ves al... O sea, ¿va a seguir avanzando el I+D, digamos, investigación y desarrollo con el mundo de los drones? Entiendo que ni de broma ha llegado a su techo. pues mira, por la experiencia que nosotros tenemos y por los fabricantes con los que trabajamos día a día, nunca mejor dicho, vemos que la tecnología va a avanzar de una manera exponencial y que esto, la gente piensa que los drones son el futuro y el futuro de los drones empezó hace muchos años. Claro. El ámbito militar, desde los 80 y 90, ya hay drones funcionando en ese ámbito. Ahora los vemos más porque están en el ámbito civil y esto va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando. Cada vez hay muchísimos más proyectos. Por desgracia, cuando hay conflictos como el de Rusia y Ucrania y que se están utilizando mucho de los drones, también evoluciona mucho la tecnología, ¿vale? Que esa tecnología no quiere decir que solamente se evolucione para hacer el mal, sino también evoluciona para hacer el bien en muchos sectores y en muchos ámbitos. Y creo que todavía nos queda muchísimo por ver. Nosotros, con algunos fabricantes, cada vez que sacan un modelo nuevo, no pensamos qué más pueden incorporarle y siempre nos sorprenden con unos avances increíbles y unas mejoras brutales Ujú. que nosotros, pues, insisto, no sabemos con qué nos van a sorprender en el modelo siguiente. Ahora la inteligencia artificial ha abierto un campo abismal Buf. que ya se está incorporando en muchísimos drones, pues, para reconocimiento de vehículos, personas, animales, barcos, de todo tipo. Entonces, claro, todo esto nos va a ayudar a avanzar con esta tecnología en muchos sectores, insisto, nos va a ayudar a obtener mejores datos, pero esto va a seguir evolucionando de una manera exponencial muy, 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 muy grande. Hay miedo o alerta al menos, y hay protocolos, hay miedo o alerta, como digo, a un uso terrorista de los drones. Pues, a ver, aquí en España tenemos la suerte de que todavía no hemos tenido ningún incidente grave, reseñable como un ataque terrorista con drones, ¿no? Sí que ha habido alguna intromisión de drones en espacio aéreo no autorizado que se ha controlado y al final hay protocolos de que cuando se detecta este tipo de aeronave, pues se paraliza el tráfico, se desvía, esto ocasiona un perjuicio, lógicamente. El, Más que miedo, yo creo que sobre todo hay esa incertidumbre por el desconocimiento de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La gente piensa que el volar con un dron en ciudad está totalmente prohibido, que como a nosotros nos han llegado a decir que para sobrevolar encima de unas casas para unos anuncios que tengo que pedir la orden de un juez, porque la gente el desconocimiento que tiene es qué vas a hacer con el dron. Sí. ¿Vale? Más que el miedo es el desconocimiento de qué puedes y qué no puedes. Pues Aquí insisto dínoslo, que aunque tenemos sea muy la suerte. resumido, porfa, Adrián.
¿Quién Sí, nada. sé que esto nos daría para 2 horas. ¿Quién puede volar un dron? ¿Quién puede volar, por ejemplo, en Madrid? ¿Quién puede volar un dron? ¿Dónde? Y bajo qué limitaciones o bajo qué circunstancias, ¿no? Pues mira, para volar un dron a día de hoy, cualquier dron que tenga cámara o que sea semiprofesional requiere sacarse lo que es la titulación de piloto de drones. Hay diferentes categorías, no voy a entrar mucho en ellas para no demorarme. Todo el que opere un dron tiene que ser operador de aeronaves no tripuladas, es un registro que se hace muy fácil. Y luego tiene que ser conocedor del propio dron que está manejando. Para volar en Madrid luego requiere lo que es la coordinación con todos los helipuertos y una comunicación al Ministerio del Interior para volar en zona urbana. Luego ya, dependiendo un poco de la zona, pues hay alguna pequeña salvedad que también tiene que coordinar, pero sobre todo eso, coordinarse con las infraestructuras aéreas y con los proveedores de tránsito aéreo y ya está. Vale, Parece vale. fácil, pero es un poco tedioso documentalmente. Y luego existen otros drones que diríamos que son de juguete, que no tienen cámara ni nada, y estos sí que son más sencillos de operar. Quiero decir, no haría falta, o ¿cómo va eso? Sí, luego hay equipos de radiocontrol muy chiquititos que si no tienen cámara y tienen un peso muy pequeñito, son considerados juguetes, pero el fabricante tiene que indicarlo en la Vale, caja o con un pequeño tríptico que lo son. perfecto. Es que claro, para regalos de Navidades y todo, en tiendas muy, muy al alcance de cualquiera, se vendían estos aparatos, muchos venidos de China, y, no ponía nada en la caja, ni te decía nada a la persona de la tienda y tenían cámara, de que para operarlo necesitabas. Parece que se da por hecho, por sabido, y no todo el mundo lo sabe, y hay que tenga la gente cuidado con eso. Hay zonas donde y ya con esto terminamos. Hay zonas donde bajo ninguna circunstancia, bueno, sí, aeropuertos y demás, se puede pasar con un dron. Bajo ninguna circunstancia hay zonas totalmente prohibidas que son infraestructuras críticas como centrales nucleares, por ejemplo, Eso es. o bases militares, pero tú de forma recreativa no vas a poder volar ahí, lógicamente, pero de forma profesional, si vas a realizar algún trabajo, una inspección de la zona, siempre tienes que hacer esa coordinación que te digo con la Sí. infraestructura o con el proveedor y que esto es un proceso un poco tedioso muchas veces, pero se puede llegar a hacer. Insisto, de forma recreativa en ese tipo de sitios no se podría, No. Claro, con es que algunas fíjate, limitaciones. las bases que te he contado, algunas de ellas tenían arsenal nuclear. Y claro, se pusieron en alerta porque vieron ese objeto que no eras de ellos ni de ningún aliado, digamos, que lo identifican como extraño, que si es de uso recreativo se le va a caer el pelo a la persona que lo esté volando por allí. Y, y si es de una potencia rival, pues ¿qué hace un dron? Complejo, porque como te digo, aguantan mucho tiempo, es un dron con una cierta tecnología un poquito más avanzada, eh, evaden algunos sistemas, etcétera, y todo pinta, Adriana, que pudieran ser, bueno, pues potencias rivales, pues en el caso de Reino Unido, pues ¿qué podremos hablar? De Rusia, podríamos hablar quizá de China, que ¿cuál es el país? Y ya terminamos de verdad, es que hay muchas dudas. Que nos digan nuestros oyentes si quieren que otro día se pase, Adrián. ¿Cuál es el país que está más a la vanguardia en los drones? Pues me atrevería a decir que China. Ujú. China es un país que ahora mismo tiene una tecnología muy, muy, muy avanzada, tiene muchas empresas que se dedican a este sector, tanto al tema de los drones como de los antidrones, y exporta muchísima tecnología. Yo diría que podríamos poner China a la vanguardia y luego incluso Estados Unidos, Israel y a lo mejor Rusia en este caso, aunque hemos visto que con la guerra de Rusia y Ucrania, pues el apartado ruso, hemos visto, yo que lo sigo un poco de cerca, hay cierta tecnología que no está tan avanzada como a lo mejor los chinos Ajá, apoyan mucho en los chinos, pero por eso te digo que China sería, para mí, vale. la número uno en esta tecnología. Perfecto, Adrián. Adrián López de RTF Drones Enterprise, ahí le podéis encontrar y si os apetece, tenéis más dudas y queréis que volvamos a hablar con él, nos dejáis un comentario y lo invitamos otro día a Madrid Misterioso. Adrián, muchas gracias. A vosotros, un placer.